regresado dispuestos a enfrentarnos al próximo conflicto del día de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita del escritor británico Gilbert Keith Chesterton, que dice: lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es en ella una maravilla. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa en los litigantes? Nunca nos casamos. Y si dejé a mi hija, fue para un futuro mejor. No para que la convirtieran en un doble de acción. Mi niña es mi reina, es mi adoración. Y si ella quiere ser stunt kid y quiere caerse de un caballo, de un edificio e incendiarse, cuenta con mi apoyo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Polo. Berta, tú eres la demandante de este caso. ¿Sí? Descríbeme, primero dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Vengo a demandar a este señor, Raúl. Es un desgraciado y es el padre biológico de mi hija Anita, de 10 años. ¿Qué le vienes a pedir? Vengo a exigir la custodia total de mi hija, porque no quiero más que viva con él. ¿Y hace cuánto que vive con él? Tiene 6 años que vive con la niña. Ok, cuéntame los hechos del caso, por favor. Sí. El señor es un stuntman. Es el que aquí en Estados Unidos se conoce el que hace los dobles de riesgo de los actores en películas y telenovelas. Muy bien. Y la niña también ya trabaja con él y hace acciones de riesgo junto con ella. Desde hace 12 años que yo conozco a este tipo, desgraciadamente, nos enamoramos y vivimos un tiempo en México. Yo lo dejé, doctora, porque era un mujeriego y era un alcohólico. Era Berta. Eso yo no lo sé. A raíz de eso nos separamos y yo quedé embarazada, doctora. Él nunca supo que estaba yo embarazada y cuando lo fui a buscar, el señor ya había desaparecido. Yo viví 2 años con él, con la niña en México, y a raíz de esos 2 años yo seguí buscando a este señor y lo localicé en Los Ángeles, California, y estaba trabajando de stuntman. Ok. Me fui a Los Ángeles a hablar con él, a tratar de reencontrarnos, y vivimos 2 años juntos como familia para que mi hija tuviera un hogar junto a su padre. Ok, entonces ya la niña tenía 4 años en ese instante. Ya duramos 4 años. Perfecto. Ajá. Hasta que un día, doctora, el señor me dio $50, que era una miseria, como siempre, está acostumbrado a vivir así. Salgo al supermercado y en ese momento me agarra una patrulla, me pide mis papeles y la patrulla se da cuenta de que mis papeles de turista, mi visa de turista ya se me había vencido. En ese momento me lleva a migración y me deportan a México. Ok. Cuando me deportan a México, yo hice todo lo posible por tratar de regresar. Y yo dije, qué mejor que se quede con su padre para que tenga una mejor calidad de vida aquí en Estados Unidos. Claro. ¿Sí? La cual... ¿Y él tenía documentos o él también está indocumentado? No, él es indocumentado al igual que la niña. Ok. Ok. Está de ilegal en este país. Ok. Yo hice todo lo posible por regresarme y no me fue posible. Yo seguí trabajando y no pude regresarme. ¿En México? De México hacia acá, Estados Unidos. Tan es así que yo no perdía comunicación con mi hija. Yo le seguía hablando por mensajes, por Skype y todo. Ajá. Ok. Pasa el tiempo, doctora, y yo conocí a una persona, a un ciudadano americano, me caso con él y me vengo apenas a vivir a Estados Unidos hace 4 meses. Yo ya soy residente americana y estoy buscando ya mi ciudadanía. Lo que quiero ya es... Y exijo... Ahora, pero ¿cómo tú pudiste regresar si te habían deportado? Es que después de 5 años, migración me da el perdón. Y como yo ya me casé con un ciudadano americano, ya automáticamente... Te permitieron reintegrarte. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok, entonces, estás aquí viviendo en Estados Unidos con tu marido norteamericano. Así es. Y ya tengo mi residencia americana y estoy por conseguir ya al rato, en un tiempo más, mi ciudadanía. Perfecto. Ajá. Es lo que yo quiero, un bienestar para mi hija, para que también tenga los mismos derechos como una ciudadana americana. Entonces, me estás diciendo que tú lo que quieres es reclamar a tu hija para también ella tenga su documentación. Su documentación y que sea legal aquí en el país. ¿Y dónde vives tú? Yo vivo aquí en Miami, en la Florida. ¿Y ellos viven? Y ellos viven en Los Ángeles. En Los Ángeles, California. Ajá. Ok. Entonces, lo que yo quiero es, y exijo,
que vive la niña conmigo, porque para empezar el señor es un alcohólico y mujeriego. Berta, Vive, eso yo no lo sé. Ahora, dime una cosa. Estuviste 6 años sin ver a tu hija. Así es. Yo sé que ya la has visto. Yo moría de ganas por volver pero ya la y viste, abrazar a ya mi la hija. viste, la viste, ¿verdad? La viste. En el tiempo que has estado aquí, la vistes. No, tengo 4 meses aquí, doctora, y desde hace mes y medio no me deja ver este tipo a mi hija. Berta, tengo No miedo. me No, pasa no, pero ni un siquiera momentito, pero la llamadas. viste antes. Sí, la vi hace 4 meses Ok, y perfecto. en mes y medio no ¿Cómo la he vuelto a estaba ver. cuando la vistes? Muy grande, muy crecida, muy diferente. Ok, pero ¿en qué condición? ¿Está cuidada? Sí, está cuidada. ¿Está pero- bien alimentada? Sí, pero no... ¿Se no- ve que está estable? Está estable, pero ¿sabe qué, doctora? Lo peor de todo es que vive con unos amigos de él, que son Stones, y convive con puros hombres. Tan es así que la niña la viste como hombrecito. No es lo mismo que esta niña viva con su madre, que ande con Pero vestiditos, dime algo, con ¿la sus niña va a la colitas. escuela? ¿Está yendo bien a la escuela? Pues al parecer sí va a la escuela. Ok, pero la viste educadita, la viste que habla bien. Sí, la vi educada. Ok, perfecto. ¿Y la viste que está bien compuesta, que está cuidadita? Sí, sí está Ok, cuidadita. Perfecto. ¿Todo? Me dijiste que trajiste una evidencia, ¿verdad? Yo traigo una evidencia y me gustaría mostrársela. Ok. Con permiso. Gracias. Gracias a usted. Aquí estamos viendo también la evidencia que yo estoy viendo. Aquí dice que es... Ah, mira, esto es de un periódico de Los Ángeles. Así es. Dice, Anita es una de los dobles de acción y muy exitosa en los estudios de películas en nuestra ciudad. Ha sido entrenada por su padre, que se ha pasado años como doble de acción en películas y series televisivas. Y ahí está la niña. Dígame si eso es normal para una niña de 10 años que debe de vivir con su madre en una casa bonita, que la quiera, que vaya a una escuela escolarizada todos los días, Todo en... jugando con Pero niños. ella va a la escuela. Ella va a la Ella escuela. ha llevado una Ella vida nunca ha dejado de normal. Tú estudiar. misma me lo dijiste. Sí, pero no online, doctora. No es lo mismo que vaya a una escuela que, porque el señor viaja mucho, en un día está en Boston, al otro día está en California, al otro día está en O sea Nueva que York. la niña O sea, va a no escuela tiene por una computadora. estabilidad. Va a la escuela por computadora. Así es. Ok. Y eso no me parece razonable para una niña de 10 años. Bueno, es diferente, sin Sí. duda alguna. Ok. Y el chiste es que también la niña conviva con niños, que juegue Ya, con yo muñecas, entiendo. o sea... Te entiendo, Berta, yo te entiendo. Ok, déjame hacer un corto receso. A la vuelta, Raúl, respondes a la demanda. Regresamos enseguida. ¿Cómo has podido desempeñar todos estos trabajos siendo indocumentado? Lo que pasa es de que si nosotros fuéramos documentados, tendrían que pagar más las empresas. ¿La madre puede reclamar a la niña eventualmente y documentarla? Caso cerrado. Si tú estás triste ya con